Señor, te damos gracias por permitirnos estar acá en esta noche para poder aprender tu palabra, para poder escudriñar, Señor, tus escrituras. Te pedimos que seas tú quien pongas las palabras idóneas en nuestra boca y que puedas darnos un mensaje, Señor, como tú lo has dejado. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo el versículo base que está en Efesios 3, 14 al 21. Me acompañan ahí en la lectura. Bienvenido, Denil. Vamos ahorita comenzando y nos vamos a comenzar a leer ahorita el texto base en Efesios 3, 14. Dice, el amor que excede a todo conocimiento. Se los voy a leer así de corrido y luego le vamos a ir meditando. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe de vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas esas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora he traído con ustedes también a otro invitado que vamos a estar compartiendo juntos y meditando sobre este pasaje bíblico, ¿verdad? Vamos a ver ahorita los primeros versículos donde dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá estamos viendo que Pablo está orando a la luz del ministerio. Esto prácticamente era la introducción, ¿verdad? Del motivo por qué su oración. Por esta causa, dice, es la base de la oración de Pablo, que ese era el conocimiento del propósito de Dios. Esto significa que oró con la confianza de acuerdo con la voluntad de Dios. Y luego dice, doblo mis rodillas. Pablo acá también está demostrando un acto de una postura, ¿verdad? Máxima de humildad ante lo que él estaba por hacer. Pablo oró en la postura de doblar las rodillas. Yo le pregunto a ustedes cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo y lo hacemos de esta manera. Esta posición, ¿verdad? Es una posición máxima de humildad que contrastaba bastante con la postura normal que usualmente se hace en las iglesias, ¿verdad? Ya sea parados o sentados, pero casi que no es muy usual ver ahora en las iglesias este tipo de acto, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo un acto de humildad en la postura en la que Pablo estaba orando, ¿verdad? También igual personas que oran de pie, con las manos levantadas. No estoy diciendo que eso sea malo, pero aquí estaba haciendo énfasis al acto. Y la humildad vino cuando él consideró el gran plan eterno de Dios, su lugar en ese plan y como la obra de Dios es imparable, incluso cuando Pablo pues estaba en la cárcel, ¿verdad? También vemos que otras personas oraron de rodillas. Y les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Salomón
Podemos ver en Primera de Reyes 8:54, Salomón oró de rodillas. Podemos ver que también en Esdras 9:5, él también oró de rodillas. Pedro, Esteban, Pablo, Daniel, la gente que se le acercó a Jesús también de rodillas. O sea, tenemos muchos ejemplos donde se hace énfasis en la Biblia el orar de rodillas. La Biblia tal vez no tiene una suficiente oración de no de rodillas, ¿verdad? Para mostrarnos que no es un requisito para orar, pero también tiene suficiente oración de rodillas para demostrarnos que es bueno orar y hacer este acto de humildad, ¿verdad? Hacia Dios. Sí, mira, tal vez quizás un ejemplo práctico es que el hecho de que vos, aparte de tu deseo de tu corazón, porque todos podemos decir, va, yo oro cuando me estoy bañando, yo oro en la cama, que bueno, eso es más quedarse dormido, pero puedes inventarte cualquier cosa, pero el hecho de arrodillarte, hablemos pues la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, bueno, todos. No hay aquí alguien de 85, 90 años, que incluso hasta los señores así, pues, si pueden arrodillarse, lo hacen. Pero pienso de que cuando vos obligás también a tu cuerpo, y así hablemos lo que es la pereza a veces de arrodillarte, está como que sobresaliendo más tu carne, en el sentido de que, ay, pero es que es más rico orar aquí acostadito, puedes decir, ¿verdad? Entonces, pienso de que la posición al orar, aunque no es un requisito, pienso de que es un mensaje interno hacia vos, a decirte, aunque no te ganas de orar, aunque pienses que orar es más cómodo es acostado o bañándome, hay gente que ora corriendo, o sea, hay diferentes maneras de comunicarte con Dios y todos estamos de acuerdo de que no, que lo físico no es un impedimento, pero el arrodillarte pienso que es un plus, pienso que no es que Dios te vaya a escuchar más si estás arrodillado, sino que es un mensaje interno también para nosotros de decir, bueno, voy a un acto de adoración, porque la oración también es un acto de adoración Y de reverencia. y de reverencia, y voy a hacer morir de mi parte la pereza de querer de arrodillarme. Entonces eso incluso prepara más tu corazón para que cuando hayas vencido el hecho de no querer orar, porque pues a veces no tenemos el deseo de orar, y a eso le sumas vencer el hecho de que tu cuerpo no quería rodearse de un esfuerzo físico, entonces pienso de que tu corazón se alinea más cuando vences esa barrera de exigirte, y de hecho los judíos oran postrados, que es todavía una posición que te va a exigir más físicamente porque doblas tus rodillas completamente y pones tu rostro en tierra. Uh-huh. Ajá, entonces yo creo que Pablo cuando dice doblo mis rodillas, él se estaba postrando, ni siquiera se estaba arrodillando así como lo hacemos nosotros. Entonces eso es como un mensaje más a tu mente, a tu disposición de tu corazón, de ir un pasito más. Entonces pienso que... Y eso que solo lo estamos como tomando en cuenta en nuestra casa o en nuestra comodidad, de verdad. Pero cuando estamos en la iglesia, muchas veces quizás no se nos pasa ni por la cabeza el acto de arrodillarnos o el acto de levantar nuestras manos y alabar al Señor cuando sabemos que estamos ahí, que nadie más nos va a decir, no, no lo hagas o te va a ver mal porque lo estés haciendo. Pero el acto de decir, Señor, o sea, te quiero adorar de esta manera, creo que Dios lo toma muy en cuenta. Ve nuestra disposición del corazón y como nosotros nuestra intención, ¿verdad?, de querer adorarle a Él. Bien, luego dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo dirigió su oración al Padre, quien se presenta como el planificador entre los miembros de la Trinidad. En la Biblia, la oración generalmente se dirige al Padre a través del Hijo, por el poder y la dirección del Espíritu Santo. Y luego dice, de quien toma nombre toda mi familia en los cielos y en la tierra.
Al recordar que toda la familia de Dios pues, lleva su nombre, Pablo mostró que su mente estaba más bien cautivada con esta idea de la unidad esencial del cuerpo de Cristo. Dios es el Padre tanto de judíos como de gentiles, ¿verdad? Sí, y de hecho eso es una cuestión bien práctica, fíjate, porque como cristianos a veces no sabemos cómo ordenar nuestra oración. Y es bien claro, hablemos de la oración modelo, Padre nuestro. Eh, Jesús, Jesús la enseña para que aprendamos cómo orar, él dijo. O sea, les enseño esto para que aprendan cómo orar. Y va dirigida al Padre. Y a veces nosotros dirigimos nuestra oración al Hijo o al Espíritu Santo. Y digamos de que no está mal en el sentido de que Dios es un ser trino y vos cuando te dirigís a Dios, Él te está dirigiendo siempre a los tres en ese sentido. Pero por un tema que Jesús también lo enseñó, Él lo estructuró de esa manera. Nuestra oración debe ir dirigida al Padre y debemos de pedir en el nombre de Jesús y obviamente la dirección de esa oración es a través del Espíritu Santo. Es como que alguien me puede decir, mira, entonces si yo lloro, Señor Jesús, estoy haciendo algo malo. Yo tal vez no diría que está malo, pero si nosotros nos basamos en la oración modelo, siempre la oración va dirigida al Padre. ¿Y por qué esa figura de que va dirigida al Padre e intercedida por Jesús? Porque en la oración debemos de recordarnos que por nosotros mismos no tenemos acceso al Padre, sino que por el sacrificio que hizo Jesús, que nos da esa entrada hacia el trono de la gracia. Entonces, eso siempre en el esquema mental lo debemos de tener claro de que por nosotros mismos no tenemos acceso a que Dios nos escuche, ¿verdad? Porque te imaginarás, es como que alguien diga ahorita, bueno, quiero hablar con el presidente. O sea, ni siquiera, pues no tenés acceso. ¿No? Bueno, yo tengo el número ahí, por cualquier cosa, pero obviamente no podés. Te imaginarás qué acceso, qué cuello tenés que tener para dirigirte al creador del universo. Entonces sí lo tenemos en el nombre de Jesús, por medio del sacrificio que Jesús hizo. Entonces es importante siempre ordenar nuestra oración de esa manera, dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús y así como también lo menciona Romanos 8, que a veces no sabemos ni cómo decir, ni cómo pedir las cosas, ni cómo estructurar nuestra oración, pero habla de un misterio que el Espíritu Santo está detrás de nuestra oración y como que si el Espíritu Santo, aunque nuestros labios digan algo, Él traduce lo que nosotros realmente, dice, con gemidos indecibles. Lo que nosotros no podemos expresarlo muchas veces, el Espíritu Santo lo lleva al corazón del Padre lo que a veces que queremos decir, porque imagínense que Dios escuchara nuestras oraciones como tal, ¿verdad? Imagínense, a veces lo que pedimos no está bien, porque realmente nosotros pedimos según nuestros deseos. Y también dice, ¿verdad? Que a veces no obtenemos lo que queremos porque estamos pidiendo mal, porque estamos pidiendo en base a nuestros deseos y tenemos que tener claro que nuestros deseos en la mayoría de veces, porque no voy a decir que siempre, no coinciden con los deseos de Dios. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque estamos en este mundo rodeados de tanta distorsión, tan faltos, y me pongo yo en primer lugar, tan faltos de una vida espiritual que nos permita tener un discernimiento tan grande que sepamos qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que limitar a orar. Nosotros pidámosle a Dios. Él sabrá si se va a reír de lo que le estamos pidiendo, porque va a decir, ay Dios, mi hijo o mi hija lo que me está pidiendo. No sabe que lo que me está pidiendo hasta le va a hacer daño. Pero es ahí donde entra ese poder del Espíritu Santo, traduciendo que realmente eh, lo que estamos pidiendo llegue como un olor fragante hacia el Padre. Y no sé si ustedes han visto una película de Jim Carrey, donde él supuestamente imita que es Dios, ¿verdad? Y él lo grafica así en la película,
que en su computadora le caen todos los mails, todos los correos de las peticiones de toda la gente del mundo. Entonces él obviamente pues se aburre y le pone que sí a todo y crea un gran caos en el mundo. Y aunque el ejemplo pues es nada que ver, va, con la... Pero imagínense que Dios nos contestara a todo lo que nosotros le pedimos, nos contestara que sí. O sea, nosotros mismos nos haríamos mal. Pónganse a pensar, ya cuando pasa el tiempo, voy a decir, ¿y si Dios me hubiera dicho que sí a esa petición? O sea, entonces, entonces obviamente, pues nuestra oración tiene que llevar el poder del Espíritu Santo para que Dios no nos dé conforme a nuestros deseos, aunque se oye bien feo, pero deseos carnales, nos dé conforme a la voluntad del Padre. De hecho, ahí en el inicio decía, por esta causa, él sabía por qué causa estaba orando. Entonces, siempre oremos con esa sabiduría, decirle, Señor, esto es lo que yo deseo, pero como dice el Padre nuestro, más hágase tu voluntad. Correcto. Bien, también vemos que luego Pablo ora nuevamente por los efesios, en el versículo 16 al 19. Y miren la manera en la que él lo expresa, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí vemos que Pablo pidió que fueran fortalecidos y que la fuerza fuera conforme a la riqueza de su gloria. O sea, de una manera generosa, podríamos decir, ¿verdad? Sí, te recordás cuando vimos ¿cómo se le llamaba? Las riquezas de la corona. Sí. Entonces, bueno, no sé si ustedes vieron cuando hubo una coronación de quien era el príncipe Carlos y luego se convirtió en el rey Carlos. Estoy hablando de la corona inglesa. Entonces, dentro de las monarquías o dentro de esos reinados, han venido construyendo una serie de riquezas que no me voy a poner ahorita a detallar cómo la han conseguido, porque, pues, o sea, no quiero decir cosas que no son correctas, pero obviamente no crean que toda la riqueza que tienen los reyes la consiguieron ellos haciendo minas de oro, sino que mucha de esa riqueza fue conseguida a costa de los pueblos que conquistaron. Bueno, dígase de la corona española, todo el oro que se llevaron de nuestras tierras, pero no me voy a poner ahorita patriotista, patriota. Pero bueno, el punto es que las grandes monarquías tienen riquezas y le llaman riqueza de la corona. Y obviamente la corona inglesa tiene una cantidad de riquezas increíble. No sé si vieron la corona que le pusieron al rey Carlos. O sea, lleva unas joyas que ahí decía, yo estuve leyendo que una las habían traído de África y que era oro. Cada pieza, cada diamante está, o sea, en diferentes países. Ajá. Entonces igual, va. Entonces todo eso tipifica la riqueza de la corona. Ahora, quiero que lo traigamos a la fe cristiana. Dentro de la fe cristiana hay unas riquezas, hay unas joyas preciosas dentro de nuestra fe. O sea, hay conocimiento, el cual nosotros lo tenemos, y yo quiero que hoy hay cosas que no se comparan a una riqueza, como también Jesús le llamó riquezas injustas, porque el dinero de por sí, hoy va, bueno, lo que vale el dólar hoy no va a valer dentro de 20, 30 años, si es que menos. O sea, se devalúa, se arruina, te la pueden robar, puede tener un origen no algo que puedas aplaudir, así como el ejemplo que les ponía, todo el saqueo que hicieron esas grandes monarquías, ¿verdad? A países como los nuestros. Esas son riquezas injustas, son riquezas mundanas, llamémosle así. Que no estoy diciendo que está mal el dinero, pero son riquezas injustas. Imagínense, dentro de la fe cristiana hay una riqueza también, y aquí Pablo está mencionando
cuál es una de esas riquezas. No sé si la han podido identificar. Y él dice, en primer lugar, que hay una riqueza en conocer cuán ancho, ¿cómo dice las medidas del amor de Dios? No sé si puedes leer eso. Anchura, longitud, profundidad, la altura. Ajá, entonces, ¿qué riqueza hay en esto? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a meditar cuánto Dios te ama? Y cuando descubrís eso en la palabra de Dios, eso puede ser la riqueza más grande de tu vida, puede ser entender lo profundo que es el amor de Dios. En la aplicación, si un cristiano ha comprendido lo ancho que es el amor de Dios, lo profundo. Hay un grupo famosísimo de Santa Ana que hizo una canción que dice así. ¿Y cómo se llama? No se llama Vástago. No. Pero imagínense conocer lo ancho que es el amor de Dios. O sea, yo tal vez por el tiempo pues no se puede profundizar, pero ¿alguna vez ustedes han pensado cuánto Dios te ama? Esa es una riqueza de la corona cristiana, por decirlo así. ¿Y qué otra menciona? Correcto. También habla sobre un hombre interior. Hay un hombre interior tan real, ¿verdad? Como nuestro cuerpo físico. Y todos entendemos la importancia de la fuerza en nuestro cuerpo físico, pero muchos son extremadamente débiles en el hombre interior. Conforme a la riqueza de su gloria, dice. Como les decía, como les comentaba, ¿verdad? Todas esas riquezas que nosotros podemos encontrar dentro de toda la inmensidad, ¿verdad? De cosas que podemos encontrar en la Biblia. Y luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pedía que Jesús viviera en estos creyentes, así como Jesús prometió. Dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, qué bonito realmente. Dos palabras, vivir en. Una tiene la idea, ¿verdad? De vivir en un lugar, uno podría tener una idea de vivir en un lugar extraño, quizás solitario, pero aquí estamos hablando de que mi Padre amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, tener la seguridad de que el Padre va a estar con nosotros, aún en esos momentos cuando nosotros estamos en comunión con Él, en oración con Él, que estamos a veces hasta no tenemos palabras para poder expresarlo, pero sí tenemos que tener la convicción de que Dios va a estar ahí escuchando nuestro clamor, nuestras oraciones, va a estar en esa intimidad con nosotros y nosotros vamos a obtener esa certeza y esa confianza de que ahí va a estar con nosotros, que va a estar morando con nosotros, que nos va a dar ese consuelo que muchas veces necesitamos. Y aunque la respuesta que nosotros necesitemos en esos momentos no sea de inmediata, tenemos que tener fe y convicción de que Dios va a estar ahí para alentarnos, para consolarnos, para morar con nosotros. Así es. Haciendo énfasis en lo de las riquezas que existen en la fe cristiana, ahí habla de el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, primero es, todos necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Es una gran realidad que dentro de nosotros hay un hombre interior. ¿Cómo va a ser ese hombre interior? Bueno, Gálatas 5, 20, 22, por ahí, habla de que si alimentamos más lo que, lo que significa la carne, pues eso es lo que va a prevalecer en el hombre interior. Y también dice de que si alimentamos más
al Espíritu, pues vas a tener dentro de ti un hombre interior que esté más dispuesto a obedecer a Dios. Y yo siempre he pensado que hay una gran injusticia en eso, porque para alimentar la carne simplemente no tenés que hacer nada, tenés que seguir simplemente existiendo. Ahora íbamos hablando con un compañero de trabajo y le decíamos, mira, y vos sos cristiano, ¿sí? ¿Y desde hace cuánto sos cristiano? Ah, desde pequeño. ¿Y qué pasó? ¿Vamos a la iglesia? No, fíjate de que no, ya no voy. ¿Y cuándo dejaste de ir? No sé, no sé, dijo. Solo dejé de ir y me me fui apartando. Y así, y ya tiene años de no volver a ir a una iglesia. Y lo más triste de esto es de que es una persona ahora tan fría, porque, o sea, hasta como que le molestara que le mencionáramos las cosas o el hecho de querer preguntarle, mira, ¿por qué no nos acompañas a la iglesia? Sí, porque Y como eso dejaste de sucede. ir, porque va, yo pienso de que como cristianos, Tiene una desnutrición no del sé, alma. no sé, pero yo pienso de que como sabes que tenés que ir porque obviamente sos cristiano, a veces te incomoda en esas preguntas porque vos sabés que debes de estar cerca de Dios, o sea, debes de tener el hombre interior sometido a la voluntad de Dios, porque si ese hombre interior vos le das rienda suelta, es un gran error que muchas veces no te vas a dar cuenta en el momento, te vas a dar cuenta quizás años después y lo triste es que cuánto tiempo pasaste por andar descarriado o desenfocado y cuánto te has perdido de lo que Dios tenía para vos. Entonces, ojo con eso, hay un hombre interior. La pregunta para todos, primeramente para nosotros que tenemos la oportunidad de estar compartiendo, ¿cómo está nuestro hombre interior? Nuestro hombre interior es un hombre interior sometido a la voluntad de Dios o es un hombre interior que no quiere arrodillarse, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere someterse a un liderazgo, a un pastorado. Eh, ¿Cómo está el hombre interior? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Y la importancia que decía, ¿verdad? Hay que fortalecer, hay fortaleza en Cristo, en su palabra. O sea, la Biblia es clara. Si estás angustiado, si estás triste, no dice escuchar Reik, no escucha Camilo, no escuché, o sea, música secular. ¿Qué dice la Biblia? Haced oración. ¿Y qué hacemos cuando estamos angustiados y necesitamos fortaleza? Muchas veces no es la oración lo primero que buscamos. Entonces, es ahí donde tenemos que poner atención. Lo otro, permíteme, y lo otro que hablaba es para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones, ¿verdad? Decía, pero había otra frase, el hombre interior, que seamos fortalecidos por él, conforme a las riquezas en gloria, ¿verdad? ¿Qué riqueza más grande tenemos? Hay un versículo que dice que el hombre, la única manera que el hombre se gloríe, dice la Biblia, es en conocerme. Es decir, que hay gente que dice, para la gloria de Dios, yo me glorío en el Señor porque me compré un carro nuevo, pero me glorío en el Señor, hermano. O dice, yo me glorío en el Señor porque, no sé, o sea, pero pienso que ocupan mal la frase, porque gloriarse en el Señor no es que tengas una bendición y que estás siendo humilde porque usas la frasecita, me glorío en el Señor, aunque te la estés picando, ¿va? Gloriar, hay una única manera en que vos puedes sentirte orgulloso. Y esa única manera de la cual vos puedes sentirte orgulloso o te glorias, o sea, ¿qué es gloriarse? Es como decir, te exaltas, hay en una cosa, en Te sentís conocer, orgulloso de. ajá, es una cosa nada más, la Biblia te permite picártela, o sea, en el buen sentido, es en el que conoces a Dios y que es un Dios, dice, perdonador, o sea, en que conoces el amor de Dios y eso te hace humilde porque vos decís, bueno, ahora yo conozco que si yo me he mantenido eh, asistiendo a una iglesia, me he mantenido por tanto tiempo siendo cristiano, si te glorias en el Señor es porque sabes porque no es por tu fuerza,
Porque alguien puede decir, ¿y cuántos años tienes de ser cristiano? 2 años. ¿Y cómo te has mantenido? Por la misericordia de Dios, porque Él te ha perdonado cuando hemos necesitado. Por eso nos gloriamos en Dios, no porque, porque yo soy un super cristiano y que yo conozco mucho de Biblia. Eso no es gloriarte en el Señor. Gloriarte en el Señor es que sabes que es un Dios perdonador, que es un Dios que te fortalece, que si estás en Él es por su misericordia, que si has perseverado, si tenés 5, 10 años de ser cristiano, si desde pequeño has sido cristiano y desde que tenés memoria y hoy tenés 18, 20 años y seguís en los caminos de Dios, es por su misericordia. Entonces, eso es muy especial, que sepas que Dios te tiene ahí y que Dios te va a mantener. O sea, no importando los tiempos. Un día estaba analizando cuánto tiempo un joven dura en la iglesia. Para muchos jóvenes, el tiempo de iglesia es entre sus 14 y 20 tantos años, 25 años. Era en el tiempo en que vos tenías tiempo para estar en dramas, para ir a evangelizar, para andar en cualquier cosa de la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando tengas 26, 27, 28? Cuando vengan los trabajos, cuando venga otra etapa Otra de tu etapa. vida, vas a mantenerte. Si tu hombre interior está fortalecido, vas a llegar hasta abuelito. No es, o sea, el último día de nuestras vidas, nuestra graduación, como le llaman algunos, el día que el Señor nos llame a su presencia, vamos a seguir con el mismo amor por Dios, si nuestro hombre interior está fortalecido. Correcto. Y de igual, despuesito de eso dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Exacto, porque, o sea, Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y está pidiendo todo eso por Exacto, ellos. exacto. Ujú. Cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso significa, ¿verdad?, que el amor de Jesús tiene dimensiones que prácticamente es imposible medirlas. Sí, yo pienso que es poético, ¿verdad? Que vos digas, conoces lo alto, la altura del amor de Dios. Es poético porque no la vas a conocer, pero el hecho que vos digas, no la puedo medir, pero sé que es inmenso. Entonces, por ese conocimiento, digamos que por esa madurez, está orando Pablo por la iglesia de Efesios, Sí. para que los miembros de esa iglesia entiendan de qué se trata el amor de Dios, que es gigantesco. Y yo quiero que quede un reto para cada uno de nosotros. Y mediten, hay cosas en la Biblia que hay que meditarlas, no basta con un momentito, no basta con una lectura rápida. Mediten, cuán ancho es el amor de Dios. Y acá tengo un ejemplo que el amor de Jesús tiene anchura. Pues ustedes pueden ver qué tan ancho es un río si observas cuánto cubre, ¿verdad? El río de amor de Dios es tan ancho que puede cubrir nuestro pecado y que cubre también todas las circunstancias de nuestras vidas, para que todas las cosas trabajen juntas para bien. Cuando nosotros dudamos del perdón, de la providencia, estamos desechando ese río de amor de Dios. El amor de Dios es tan amplio, ¿verdad?, como el mundo. Y dice en Juan 3:16 también, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ahorita tenemos que reflexionar y recordar ese amor tan grande, esa profundidad, ¿verdad? En Filipenses 2, del 7 al 8, también nos dice qué tan profundo. Dice Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No puedes, no puedes ir más bajo que la muerte de cruz. Y así de profundo es el amor de Jesús por nosotros. ¿Qué tan alto es el amor de Jesús? Para ver la altura del amor de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan alto me eleva? Me eleva a lugares celestiales, ¿verdad? Donde estoy sentado con Cristo. Realmente podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad.
Lo, Sí, lo que tenemos que recordar ahorita, y ya para ir finalizando, es el amor de Dios que es suficiente para, para incluir a cualquier persona. sí, mira, yo pienso de que cuando uno entiende, y lo puede hacer cualquier persona, obviamente todos los cristianos podemos entenderlo, porque es parte de su regalo, hacer, quitarnos el velo de nuestros ojos y ver cuán grande es su amor. Y mira, a veces uno en ciertas etapas de la vida pasa por cosas que uno, si todos los días nosotros nos acordáramos del amor de Dios, seríamos las personas más Más felices del mundo. y más agradecidas. Y más agradecidos. Y yo te digo, yo a veces ando de mal humor. ¿Por qué? Porque ese día no me he acordado que Dios me ama, así te lo voy a decir. O sea, es tan práctico. Si en este momento vos estás triste, ya sea porque pues, estás en la friendzone, la chera que te gusta no te hizo caso, o en el caso de la niña, va, el tipo que le gustaba, pues No se le declara. no se le declara, o anda ahí de picaflor, ¿verdad? Y ella es una de todo el ganadito que tiene el men. O sea, mira, hay muchas cosas que te pueden hacer sentir triste. Hay gente que se siente triste porque va mal en las calificaciones, porque deja una materia, deja un ciclo. Eh, hay un montón de cosas. Incorrecto. Y de ahí, pues, no sé, los que estamos un poco más adultos, ¿verdad? Porque no conseguimos una meta que nos habíamos propuesto. Hay infinidad de cosas. Sí, ya Pero, para, espérame, pero aquí es donde viene la riqueza. Si vos estás consciente todos los días de cuánto te ama Dios, no hay nada que te pueda hacer frente con eso. Entonces, por eso es una riqueza. Si vos lo sabes, tenés uno de los tesoros más grandes con el que puedes batallar cualquier cosa. cualquier cosa así. O sea, cualquier cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo recordar cuánto me ama Dios todos los días? ¿Cómo lo harías vos? ¿Cómo recordarías que Dios te ama todos los días? Decime, o sea, lo que sea. Bueno, recordará, o sea, lo que él hizo por mí, todo, principalmente pues su acto de amor, de morir por nosotros. Y también recordar a todos esos momentos en los que él me ha demostrado en mi vida cuánto él me ha amado. ¿Y cómo lo harías prácticamente? Te levantás y decís, hoy me recuerdo que Jesús murió por mí. Bueno, en mi caso, creo que no lo sabías, pero tengo una agenda Ujú. y ahí también, ya en lo práctico, ¿verdad? En esa agenda hay un apartado donde literalmente dice agradecimientos. Entonces, eso me permite recordar, o sea, anotar porque yo estoy agradecida en algo específico y eso me ayuda a reflexionar y también cuando ya ha pasado el tiempo y lo veo, es como que, wow, estoy agradecida por esto. O a veces dejo fichitas en la Biblia, o sea, como post-it, y los dejo en la Biblia y también pongo anotaciones de algo que me sucedió en algún momento o algún milagro que Dios me guardó o lo que sea que haya pasado en un momento en específico. Y eso me ayuda a recordar realmente que Dios me ama. Exacto. Y lo importante también, aparte de cualquier técnica que cada uno puede inventarse, eh, es importante que en nuestro lenguaje diario, en nuestro día a día, nos estemos llenando de Dios. Solo, o sea, ejemplo, cambia la música que escuchas y pone música que te recuerde que Dios te ama. Cambia el contenido que tenés en tus redes y seguí personas que te recuerden que Dios te ama. Entonces, es un recordatorio porque el mundo no cesa de tirarte información que va en contra de la voluntad de Dios. Haz que tu algoritmo de Le, redes le, sociales cambie, literal. literal, cristianicemos nuestro algoritmo de redes sociales, va, en otras palabras. Pero Cabal. bueno, ajá, Bien, ya para finalizar, solo les quiero dejar en mente algo y son cuatro cosas. La primera es que el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. La segunda es que el amor de Dios es lo suficientemente largo para durar toda la eternidad. La tercera es que el amor de Dios es suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y la cuarta,
que el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Amén. Qué bonito, qué bonito. Bueno, te dejo. Bien, creo que finalizamos con esto, pastor. Espero que podamos aprender y guardar, ¿verdad?, la palabra del Señor en nuestros corazones y atesorarla. Ok, gracias, de verdad, esposos Karen y José Luis. Estuvo muy interesante y algo que quiero hacer hincapié yo es el hecho de que mencionaba José Luis de no solamente leer las cosas a la ligera, sino que hay que meditar. Por eso es que se nos vive exhortando a meditar en la palabra. O sea, podemos leer una revista, bueno, hoy casi no leemos revistas, pues, pero digamos algo que vemos en las redes sociales y rapidito se nos olvida. Entonces, meditar es como meterse un poquitito más, ¿verdad? Eh, si usted se fijó, esos versículos que se tocaron ahora, en realidad no nos explican cómo es el verdadero amor de Dios. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos conectados podemos magnificar el amor. Sabemos que Él hizo el sacrificio, sabemos que murió en la cruz, sabemos que sufrió, pero al final de cuentas creo que hasta nos da lo mismo, pues. Entonces, pero podemos ver aquí que el versículo 18, bueno, comienza desde el 16, ¿verdad? Que las riquezas de la gloria, eso es bien importante porque muchos nos afanamos tanto por lo material y descuidamos lo espiritual. Y luego viene el enemigo, nos ataca y ahí es donde nos pega y nos pega duro porque no estamos preparados. Entonces, me gustó mucho eso, lo de los algoritmos también. Ya es, creo que es un lenguaje un poquitito más moderno, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, a quienes seguimos, que vemos, por ejemplo, bueno, yo no tengo instalado, pues, pero creo que la gran mayoría tienen instalado TikTok. Entonces, y ¿qué vemos en TikTok? Y Porque, que de bueno, hecho hay contenido cristiano en TikTok, Ujú. súper chivo. correcto, a eso iba yo, A vaya. mí Por me extraña ejemplo, yo a ver, cuando alguien dice, ay, no, es que no quiero abrir TikTok porque es una pérdida de tiempo, o solamente es entretenimiento, o solamente hay gente bailando, exacto. Y yo en mi mente, no, a mí sí me gusta TikTok porque yo sigo como cuentas de tips, de cosas interesantes, de mi carrera, o sea, de hogar, o sea, de muchas cosas interesantes donde aprendo, así pero es, porque por correcto. el algoritmo. Es que miren, a lo que quiero llegar yo, que las redes son buenas, pero también son malas. O sea, el Internet tiene muchas cosas buenas, como también muchas cosas malas. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque ahora es parte de nuestro día a día, nuestra vida, y algunos no nos quedamos encajonados en algo tan pequeñito, siendo algo tan grande. Lo mismo es la palabra de Dios. Nos encajonamos solo con el cultito el día sábado o el cultito de miércoles o viernes, entonces, y no ampliamos más. O sea, preferimos mejor perder el tiempo en otras cosas y no enfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, los exhorto a una vez más volver a leer detenidamente estos versículos bíblicos, buscar comentarios bíblicos. Si usted no tiene en físico un comentario bíblico, se puede buscar en Google y poner en práctica. Me encantó eso que explicaste, Karen, de la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Si lo podés compartir en los dos grupos, como para que pues lo podamos leer y tenerlo, ¿verdad? Qué bonito es eso de tener frases. Yo, por ejemplo, cuando escucho frases de pastores así, yo las anoto ya sea en el encabezado, en el pie de mi Biblia, pues en algún momento, cuando yo muera o ya no esté, alguien va a ver esa Biblia o si me la roban, entonces que, que vea, que vea esos encabezados y que pues lleguen a lo profundo de su corazón, ¿verdad? Así que gracias por compartir y gracias a todos, ¿verdad? Por haber estado conectados y les repito algo que mencionaban ellos, seamos hacedores, no solo oidores, pongamos en práctica las cosas. Yo sé que la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero seamos de esos pocos obreros, seamos ese remanente fiel,
sé que tenemos compromisos, sé que hay situaciones en que estudios, familia, relaciones, no sé, pero no dejemos a Dios a un lado. O sea, créanme lo que por años yo he estado siempre tratando de luchar en servirle al Señor y hay situaciones difíciles, pero se puede, se puede. Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Así que les agradezco mucho y vamos a orar para terminar justo a la hora. No se nos adelantó mucho José Luis, ¿verdad? Como otras veces, pero Karen lo frenó ahí, ¿verdad? Karen le puso freno en mano. Cabal. Bueno, cerremos en oración, José Luis, por favor. Vaya, oremos entonces. Señor, gracias te damos porque nos has permitido reunirnos y sentirnos que estamos cerca, que no hay una distancia, porque tu Espíritu Santo es quien une nuestros corazones y tu palabra es la que nos hace sentir que somos una familia. Gracias Dios por lo que nos has compartido, esa oración que el apóstol Pablo hizo por su iglesia, por la iglesia de Éfeso, es la misma, Señor, que te pedimos por nuestro ministerio, que tú, Dios, en cada joven que llegue al ministerio Jóvenes en Victoria, pueda conocer tu amor, que a través de cada predicación, cada persona, Señor, que comparta en ese lugar, pueda llegar el Evangelio al corazón de cada joven que llegue y que su vida cambie. Ayúdanos, Señor, a poder seguir en tus caminos y que nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor riqueza siga siendo tu amor, siga siendo tu perdón y siga siendo esa gran promesa que tú tienes para cada uno de nosotros, que es una vida eterna a tu lado. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, por este alimento espiritual para cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, Señor, lo que falta esta semana y que el día sábado en el servicio de Jóvenes en Victoria pueda ser de mucha bendición. En nombre de